Padre, te damos gracias esta noche. Señor, al abrir mi boca este día, Señor, al enseñar de tu palabra, te pido que la llenes tú. Señor, que nos instruyas y que pueda compartir el mensaje que has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias te damos. Gracias, Padre Santo, gracias. Esta noche vamos a tener como base bíblico Romanos capítulo 11, versos 1. Versos 1 y 2. Y quiero intitular este mensaje, esta enseñanza, con una pregunta. ¿Por qué debo orar por Israel? ¿Por qué debo orar por Israel? En el mes de mayo, me parece que el día 14 de 1948, volvió a ser establecida la nación de Israel. El primer ministro Ben Gurion hizo una declaración y en un día, como dice las Escrituras, fue establecida la nación de Israel. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante de que Israel, una vez más, después de casi 2000 años, fuera establecida como nación? ¿Por qué nos debe importar a nosotros, los creyentes en Jesús, en Yeshua, de que Israel volvió a ser nación? Bueno, número uno, porque Dios ya lo había dicho, lo había establecido, de que un día Él iba a recoger a los judíos de todos los rincones del planeta y los iba a establecer una vez más en lo que hoy es la tierra de Israel. Y hermanos, esto es muy significante porque para poder comprender bien las Escrituras, para poder comprender bien los acontecimientos proféticos, tenemos que comprender que Israel es el punto focal de la profecía y un entendimiento clave para comprender qué está pasando. Acuérdense una cosa, la Biblia, la palabra de Dios, fue dada a los judíos, a Israel. Los escritores, todos, y algunos dicen que tal vez Lucas era griego, no era judío, pero de los 40 autores que hay, cuando menos 39 son judíos. Entonces, la palabra de Dios fue dada desde una perspectiva, desde un entendimiento judío. Y para poder realmente comprender las Escrituras como Dios quiere que las comprendamos, tenemos que verlo desde un punto de vista judío, ¿verdad? Porque fue por Israel, fue por ellos, donde Él dio la palabra de Dios, pero más importante, donde vino el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías o Yeshua HaMashiach. Y la culminación de los tiempos va a terminar cuando Yeshua regrese a este mundo y va a establecer su capital en Jerusalén, y de Jerusalén va a reinar sobre todo el mundo. Y va a volver a restablecer su palabra, sus fiestas, su ley, sus leyes morales, sus mandamientos a través de todo el mundo.
¿verdad? Es el acontecimiento que nosotros los creyentes conocemos como la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. Y dice la palabra de Dios, escribió Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11 y verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. En ninguna manera, y eso, hermanos, esa expresión es enfáticamente la expresión más fuerte que se podía expresar en griego, de decir no, de ninguna manera. Y porque también yo soy israelita. Acuérdense, los autores de la Biblia fueron judíos, israelitas. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego enfatiza y afirma, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, miren, siempre, desde que Israel fue establecido, a través de los siglos, sin importar qué es lo que ha pasado o cuánto se reveló Israel, siempre ha existido un remanente que cree en Dios, incluyendo cuando nació la iglesia y que después los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Desde ese entonces, hermanos, siempre ha habido un remanente de judíos que creen en Jesús, en Yeshua. ¿Verdad? Generaciones de judíos. Han sido pocos, y tal vez tan pocos que mucha gente no se daba cuenta, no sabían, pero siempre ha habido un remanente de judíos que creen en Jesús, en Yeshua como su Salvador. Así como cuando Elías le dijo, Señor, solamente yo he quedado, dijo, no, le contestó Dios a Elías, le dijo, no, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblegado sus rodillas delante de Baal. Y es lo mismo que nos diría ahora, ¿sabes qué? Dice, no nomás los gentiles son creyentes, yo me he reservado a creyentes desde que nació la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero establecer esta noche? El punto que quiero establecer esta noche, hermanos, es de que Dios no ha rechazado a Israel. Israel tiene planes para Israel. Israel tiene un destino glorioso que se está llevando a cabo, que estamos viendo como el reloj profético está marcando que Dios está cumpliendo su palabra de que algún día todo Israel va a ser salvo. Entonces, en estos tiempos estamos viendo que se está fomentando, se está levantando un movimiento antisemítico, un movimiento de odio hacia Israel. Lo estamos viendo aquí en Estados Unidos. Y antes, por decirlo así, los derechistas cristianos siempre han apoyado a Israel. Pero estamos viendo un fenómeno que está sucediendo. Y estoy hablando de personas que antes defendían a Israel, como Tucker Carlson. Como quisiera decir nombres, si me podía acordar. Su apellido es Jones, no me puedo acordar su primer nombre en estos momentos. Alex Jones y otras personas, otros periodistas, otras figuras públicas que apoyaban a Israel, pero de repente le dieron la vuelta y ahora están atacando a Israel. Personas que se dicen ser creyentes cristianos se están volviendo en contra de Israel. Se está levantando
este movimiento antisemítico a través de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, donde están incitando a otros, ¿verdad?, a levantar violencia en contra de los judíos en todo el mundo. Los países como España y otros se están volviendo en contra de Israel. Francia siempre ha tenido, ¿cómo se llama?, odio en contra de Israel. Pero no nomás son ellos, se está levantando por todo el mundo. Y se está volviendo popular de estar en contra de Israel por cualquiera que sea la razón, ¿verdad? Atacan a Israel, Israel se defiende, ¿y a quién le echan la culpa? A Israel. Se quieren defender y las Naciones Unidas, sus resoluciones adversas, la mayoría son en contra de Israel. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, Israel no es el verdadero Israel. Israel son los descendientes de un pueblo turco que se convirtió al judaísmo y tantas cosas. Entonces la pregunta que yo tengo es, si de veras Israel no es Israel, entonces ¿por qué todo el mundo está en contra de ellos? Si Israel no es el verdadero Israel, si los judíos en Israel no son los verdaderos judíos, entonces ¿por qué todo el mundo se levanta en contra de ellos? ¿Y por qué han sobrevivido hasta hoy? Desde que nacieron en 1948, fueron atacados por los países árabes, millones en contra de unos ¿cuántos miles? ¿Y por qué ha sobrevivido Israel? Porque cada vez que se levantan en contra de ellos y los quieren destruir, no nomás vence Israel, sino que cobra más tierra, ¿verdad? Crecen más. Son un país bendecido, es una de las militares más fuertes del mundo, científicos más avanzados, la medicina más avanzada. ¿Por qué si de veras no son los judíos y no fueran protegidos por Dios, si no fueran bendecidos por Dios? Entonces, ¿quiénes son los judíos? ¿A quién se referían las profecías bíblicas de que Dios una vez iba a levantar a esta nación? No, hermanos. La verdad es que Dios ha preservado a los judíos a pesar de que los han querido matar. ¿Verdad? El culmino de esto fue en la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler mató a 6 millones de los judíos. Y dicen que aún no se ha recuperado el total de judíos que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no han llegado a los judíos que existían en ese tiempo porque Hitler mató a tantos. Y si no es el verdadero Israel, entonces ¿por qué es tan atacado? Si no son los verdaderos judíos, ¿por qué tanto odio en contra de ellos? La verdad es que los judíos que viven en Israel son los verdaderos judíos. Israel es la nación que Dios predijo iba a levantar en los últimos días. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nació Israel, comenzó la última generación antes de que se cumplan las profecías del rapto de la iglesia y de la segunda venida del Mesías. Es el medidor. Israel es el reloj profético, es el medidor de toda profecía. Y yo he escuchado hasta pastores, he escuchado a personas que desestiman esto, ¿verdad? Por mala y falsa enseñanza, por la enseñanza diabólica que se llama la doctrina del reemplazamiento. La idea de que la iglesia reemplazó a Israel. Dios desechó a Israel y ahora todas las bendiciones de Israel le pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Desestimando totalmente a Israel y echándolo a un lado. Hermanos, esa es una doctrina satánica, no es una doctrina bíblica como acabamos de leer. Pablo preguntó, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero Israel rechazó a Jesús, a Yeshua, pero solamente por un tiempo. ¿Para qué? Para que los gentiles pudieran entrar a la familia de Dios. Para que los gentiles pudieran ser salvos. Vamos allí
en el mismo capítulo, verso 25, fíjense lo que dice Pablo. Este es un aviso a la iglesia gentil. Perdón, deberíamos de comenzar. Verso 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? En otras palabras, Israel en su mayoría rechazó a Jesús, rechazó a Yeshua. Y fueron sacados de la rama natural del olivo. Y Dios tomó a los gentiles, a las ramas silvestres, y las injertó en el árbol de Israel, en el olivo de Israel. Y lo que está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Si ellos se arrepienten y se vuelven a Dios, Dios muy fácilmente puede volverlos a injertar en el árbol. Y ustedes que eran ramas silvestres, que no es natural, fueron injertados, ¿cuánto más Israel? Y escuchen esto. Verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y eso es lo que yo he visto, hermanos, de muchas iglesias. Muchos pastores hablan en arrogancia, desechando a Israel, despreciando, desestimando a Israel. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, va a llegar un momento en que los gentiles que van a ser salvos van a venir a los pies de Jesús de Yeshua. Y entonces dice verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Tienen un destino, hermanos, Israel. Dios no ha rechazado a Israel, ¿verdad? Pero vivimos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, donde judíos y gentiles formamos parte de la iglesia, ¿verdad? Somos uno, somos el cuerpo de Jesús, de Yeshua, y judío y gentil somos judíos espirituales. Y la iglesia tiene un destino, Israel tiene otro destino. Nosotros somos la esposa, somos la novia de Jesús, de Yeshua. Y un día, Él va a venir por su iglesia compuesta de judíos y de gentiles creyentes, y nos va a llevar y nos vamos a casar con Jesús, con Yeshua, en las bodas del Cordero. Durante la tribulación, los 7 años de tribulación, van a ser salvos muchas personas. Hermanos, el avivamiento que muchos han estado esperando y orando va a suceder durante la tribulación, la gran tribulación. La Biblia habla de 144,000 ungidos de Dios, judíos de cada tribu de Israel. El Señor va a ungir a 12,000 judíos de cada tribu de Israel para un total de 144,000 que van a evangelizar el mundo. ¿Cómo sabemos? Porque unos versos después dice que miró Juan una multitud incontable de toda tribu, lengua y nación que estaban delante del trono del Cordero. Y Juan preguntó, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que salieron de gran tribulación, ¿verdad? Son personas que fueron salvas, que no recibieron la marca de la bestia y fueron salvas durante la gran tribulación. Entonces, la iglesia, hermanos, estamos llegando al número pleno de los gentiles que van a ser salvos. Y cuando suceda eso, nadie sabe cuándo va a ser.
Entonces Jesús Yeshua va a regresar por su esposa, judíos y gentiles creyentes en Jesús, en Yeshua, y nos va a llevar en el arrebatamiento, en el harpazo, es la palabra griega. Y entonces va a comenzar ese periodo de 7 años terrible que conocemos como la tribulación. Los últimos 3 años y medio son conocidos como la gran tribulación. Y dice la Biblia que va a ser un tiempo tan terrible que nunca jamás antes había sucedido ni sucederá después. Pero lo milagroso de este periodo es de que van a ser salvas muchas personas. Van a pagar con su vida, ¿verdad? Van a pagar un precio terrible. Y en algún punto, Israel, un remanente de Israel, va a recibir a Jesús y a Yeshua como su Salvador. El anticristo, el antimesías, el dictador mundial que se va a levantar durante este tiempo, y todo el mundo lo va a querer seguir, va a matar a 2/3 partes de los judíos, ¿verdad? Hitler mató una tercera parte. Esta bestia, este hombre, este dictador, va a matar a 2/3 partes, pero Dios va a preservar a una tercera parte de Israel y los va a guardar durante la gran tribulación. Y va a llegar el momento en que ellos van a reconocer que Jesús es su Mesías, es su Salvador. Y Jesús les dijo a los judíos, antes de irse, les dijo, ustedes no me verán hasta que no digan Baruch haba Bashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando suceda esto, dice el profeta Zacarías, que van a mirar al que traspasaron, ¿verdad? Al que crucificaron. Y dice que van a llorar por él como llora a una persona por su hijo primogénito, ¿verdad? Y como dice aquí Pablo, dice, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y entonces va a regresar Jesús Yeshua, va a establecer, va a sanar la tierra y va a poner su trono en la ciudad de Jerusalén. Y desde Jerusalén, junto con los discípulos, no estoy seguro si los gentiles vamos a tomar parte en esta parte del gobierno. Vamos a gobernar en la tierra, pero no estoy seguro cuál va a ser nuestra parte en Jerusalén. Pero de allí, de Jerusalén, va a salir la palabra de Dios a todo el mundo. Y Jesús Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a reinar sobre toda la tierra. Y el diablo está resistiendo esto. Es lo que, miren, el odio en contra de Israel, de los judíos, no tiene sentido natural. Donde quiera que los judíos se establecen, donde quiera que se les permite prosperar, son nada más que bendición. ¿Verdad? Levantan la medicina, levantan la política, las leyes, la ciencia. Los científicos más famosos, Einstein, judíos, ¿verdad? Los escritores, los grandes de la literatura, judíos, son tan pequeños, es tan pequeño el pueblo de Israel, pero han ganado más premios Nobel que ningún otro grupo étnico basado en el número de los que hay. O sea, está en desproporción lo que los judíos han ganado, la bendición que han sido. Yo estoy muy convencido de que Estados Unidos llegó a ser tan grande como es porque al judío se le permitió prosperar aquí. En Estados Unidos, hasta recientemente, nunca había problema de que un judío fuera judío. Subían a los lugares de poder, levantaban la medicina. En otras palabras, donde se le permite al judío tener libertad y vivir en paz, prospera esa nación.
Cuando las naciones se comienzan a volver en contra de los judíos, como Rusia, como España, como Gran Bretaña, ¿verdad? Cuando echaron fuera a los judíos. Cuando Gran Bretaña traicionó a Israel y no les quiso dar toda la porción de la tierra que les había dado en la declaración de Balfour, Gran Bretaña se vino para abajo como el poder mundial. ¿Verdad? Había un dicho que decía que el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Era grandísimo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, después de que traicionaran a Israel, se vinieron abajo y subió a Estados Unidos. Y ahora estamos en un momento, hermanos, donde se está levantando este espíritu antisemítico. Y si Estados Unidos traiciona a sus judíos, le va a pasar lo que le ha pasado a todos los imperios que han maltratado a los judíos, que los han echado fuera, los están persiguiendo. Entonces, este odio no es un odio natural, tenemos que comprender eso. Es un odio satánico, un odio demoníaco, ¿verdad? Satanás piensa en su locura que él puede detener esa profecía de Jesús. Ustedes no me verán hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y él piensa que matando a todos los judíos, él puede prevenir que regrese Jesús, Yeshua. Por eso van a matar a tantos judíos. Hermanos, miren, ahorita Israel está muy fuerte, ¿verdad? Es uno de los países más poderosos del mundo. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento donde Israel va a bajar la guardia. No sé qué va a pasar. Pero el antimesías, el anticristo y sus fuerzas van a juntarse allí en el valle del Armagedón y van a... la guerra del Armagedón, hermanos, realmente no es la guerra del Armagedón. En Armagedón es donde se van a juntar los ejércitos y luego van a atacar a Jerusalén. Y el profeta Zacarías dice que van a matar. Imagínense ustedes octubre 7, lo que hicieron Hamás, los árabes, lo que le hicieron a los israelíes. Imagínense eso multiplicado por miles de veces. Eso es lo que va a pasar. Va a ser una atrocidad terrible. Pero Dios va a guardar a un remanente. Y ese remanente es el que finalmente como nación van a recibir a Jesús, a Yeshua, como su Salvador, como su Mesías. Por eso, si tienen ustedes oportunidad de hablarle a algún judío sobre Jesús, sobre Yeshua, háblenle. Tal vez no sea un judío que sea salvo en la iglesia, pero a lo mejor durante la tribulación van a ser salvos. Porque miren, hay una cosa interesante. El Mesías que está esperando Israel, para los judíos no es Dios. Va a ser un gran hombre, un gran rey, ya tienen la corona hecha, que va a traer paz a Israel y al mundo. Y lo van a recibir. Pero a la mitad de los 7 años, él va a causar que se cese las actividades en el templo, van a reconstruir el templo, y se va a sentar en el trono, en el lugar santísimo, y va a demandar que los judíos lo adoren como Dios. En ese momento, ahí es donde dice Jesús Yeshua, cuando pase eso, dice, cuando vean la abominación de desolación, cuando se siente este hombre abominable en el lugar santísimo, el lugar de Dios, y demande ser alabado, entonces Jesús dijo, los que estén en la ciudad salgan, no regresen por sus pertenencias, pídanle a Dios que no suceda durante el sábado, pero sálganse, huyan. Porque entonces va a comenzar esa terrible persecución en contra de los judíos. Y van a ser muertos muchos. Pero hay un remanente que Dios va a preservar. Lo van a recibir. Dios los va a purificar. Y entonces va a establecer su reino milenario por 1000 años en esta tierra, ¿verdad? Son muchas cosas, pero esto es solamente un sinopsis, un resumen de lo que va a suceder. El punto, hermanos, que quiero hablar esta noche es que no caigamos en las doctrinas de demonios.
Y una de las doctrinas de demonios que Pablo dijo que iba a haber en los últimos tiempos es esta idea del reemplazamiento de Israel, que la iglesia lo reemplazó. Otra doctrina de demonios se llama, ¿cómo se le llama? La doble teología. Esto es la idea de que los gentiles son salvos de una manera por medio de Jesús de Yeshua, pero que los judíos son salvos de otra manera, siendo salvos por la ley. Esto, hermanos, es satánico, es demoníaco, es una doctrina de demonios. Por eso muchos cristianos no les hablan a los judíos de Jesús de Yeshua porque piensan que ellos van a ser salvos de otra manera. No. Entonces, ¿por qué Pablo iba y les predicaba a los judíos? ¿Por qué arriesgaba su vida predicando a los judíos si ellos iban a ser salvos de otra manera? Pablo escribió en los Romanos, dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primero y también al gentil. Entonces, no, hermanos, Jesús fue muy explícito, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, por medio de mí. Entonces, estas son doctrinas de demonios que buscan que se pierdan los judíos y no alcancen la salvación. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ok, ¿qué debo de hacer? Número 1, bendecir a Israel, hermanos. No ponerse de acuerdo con los que odian a Israel. No hagan eso, hermanos. Génesis 12:3. Dios le dijo a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones. Eso era el anuncio de Jesús de Yeshua, el Salvador del mundo. Dice, bendeciré al que te bendice, pero maldeciré al que te maldice. Entonces, si nosotros nos ponemos al lado de los odiantes de Israel, de los judíos, estamos incurriendo la maldición de Dios. Hermanos, yo creo que un creyente verdadero no puede estar en contra de Israel, porque es la niña de los ojos de Dios, él dijo. Otra cosa, con esto yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que hace Israel. Hermanos, miren, Israel es tan corrupto como todas las naciones. Se han hecho cosas en Israel que no se deben hacer, sí, pero ¿saben qué? De todas maneras, son el pueblo escogido de Dios. Y nuestro trabajo no es estar maldiciéndolo ni odiando a judíos. ¿Saben cuál es nuestro trabajo? Salmo 122. Pedid por la paz de Jerusalén. En otras palabras, nuestro trabajo como creyentes es amarlos. Si podemos evangelizarlos, si podemos bendecirlos de alguna manera, hagámoslo, porque hay una bendición ahí. ¿Verdad? Bendeciré al que te bendice. Pero muy importante, tal vez lo más importante, es orar por la paz de Jerusalén. ¿Saben? Cuando oramos por la paz de Jerusalén, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos orando para que Israel reciba a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. ¿Por qué? Porque la única manera que puede haber paz en Jerusalén es cuando ellos reciban al príncipe de paz. El príncipe de paz es Jesús, es Yeshua. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No miren los medios principales, hermanos, son controlados por Satanás. Y aún muchos que se llaman cristianos están en contra de Israel. Yo me asombro. Quieren que Israel sea destruido, quieren que Israel pierda. ¿Verdad? Pero esto no debe de ser así entre nosotros, los creyentes. No nos encontremos con una actitud arrogante, hermanos. Pidamos, oremos por la paz de Jerusalén. Son tiempos muy críticos, especialmente ahora, ¿verdad? Todo se está, miren, hay una guerra que va a suceder en el futuro que está grabada allí en Ezequiel 38, 39. Y uno de los participantes
en la invasión de Israel, van a querer invadir Israel, es Turquía. Y en estos días recientes, Erdogan, el loco, el líder de Turquía, está amenazando con invadir a Israel. ¿Verdad? Y tal vez no suceda mañana ni pasado mañana, pero tarde que temprano se va a armar una coalición de naciones. Van a ser dirigidos por Rusia, por Magog. Se van a juntar con Irán, se van a juntar con Turquía, se van a juntar con los países africanos, con Libia y con Sudán, y van a invadir a Israel, pero Dios los va a destruir en las montañas de Israel. Y en esos momentos, hermanos, se está formando todo esto. Lo estamos viendo. Entonces, contesto la pregunta, ¿por qué debemos orar por Israel? ¿Porque Dios no ha terminado con ellos? Es el punto focal de la profecía bíblica. Y ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Ese título no lo han perdido. Sí se han revelado. Sí pasan cosas que no deben hacer. Pero hermanos, nosotros, los creyentes, debemos de amar lo que Dios ama. Y con eso no tenemos que estar de acuerdo con todo, hermanos, no. No tenemos que estar de acuerdo con todo. Pero sí debemos de ser obedientes a la palabra de Dios y orar y pedir por la paz de Jerusalén. Y hermanos, yo siento que esto son mensajes urgentes, esto que yo siento. Estos mensajes, estas enseñanzas, estamos hablando de las últimas enseñanzas, los últimos avisos antes de que Yeshua, Jesús, recoja a su iglesia. Y acuérdense, cuando Jesús Yeshua venga, no va a haber aviso de nada. Va a ser un día normal, dice la palabra de Dios, que la gente va a estar bebiendo, comiendo, va a estar haciendo sus quehaceres y de repente, ¡pum!, va a pegar. No va a haber aviso. Como la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 insensatas. De repente llegó el novio a medianoche sin avisar. Y las que estaban preparadas se fueron con él y los que no estaban preparadas se quedaron. Y ya para cuando venga el novio, cuando regrese Jesús, hermanos, no va a haber tiempo de preparación. Las vírgenes insensatas quisieron correr a llenar sus lámparas de aceite muy tarde. Tenemos que mantener nuestras lámparas llenas de aceite, porque cuando venga Jesús no va a avisar a nadie. Puede ser el día más bonito, puede estar brillando el sol y parece que todo está normal y de repente el arrebatamiento. Y yo creo, hermanos, que estamos muy cerca. ¿Qué tan cerca estamos? No sabemos, ¿verdad? No le hagan caso. Hay personas que salen con sus gráficas y que esta fecha y que por esta luna y esto otro. Y siempre están equivocados. Especialmente tengan cuidado con los que ponen fechas. El Señor tiene que venir en esta fecha. Hermanos, es exactamente el día que no va a venir, les garantizo. Porque dice la palabra de Dios que en el día que menos esperemos va a regresar el Señor. Entonces el rapto va a suceder en un día muy normal. Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser la semana que entra. No sabemos, ese es el punto. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es vivir nuestras vidas en obediencia al Señor y orar y pedir por la paz de Jerusalén. ¿Verdad? No depende de nosotros no somos Dios. Nosotros simplemente debemos obedecer a Dios. ¿Verdad? Tomar la acción que podamos, pero lo mejor que podemos hacer por Israel es pedir, orar por la paz de Jerusalén. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Te pido, Señor, que toques el corazón de toda persona que me está oyendo. Si hay alguien que no te ha entregado su vida, está entre sí, no
que haga la decisión de entregarte tu vida, Señor, porque tú vienes muy pronto. Y pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, que todos los judíos, árabes, extranjeros que viven en la Tierra Santa, que ellos conozcan a Jesús, reciban a Jesús, a Yeshua, como su Salvador. Quita la venda de sus ojos, Señor, y haz brillar la luz del Evangelio de Jesús, de Yeshua, para que ellos procedan al arrepentimiento. Te amamos este día, te adoramos y te exaltamos, y te damos toda honra y toda gloria a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Pasen muy buenas noches y acuérdense, no se les olvide pedir, orar por la paz de Jerusalén. Dios les bendiga a todos y shalom.